Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta masterclass sobre venta de puts, que es una estrategia de inversión y flujo de caja. En esta masterclass vamos a tocar todo, absolutamente todo, desde qué es la venta de puts, cómo la gestionamos, cómo seleccionamos los strikes, cómo seleccionamos el riesgo, cómo diversificamos el portafolio. Entonces vamos a tocar absolutamente todo. Entonces, bueno, bienvenido, bienvenida y vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar por aquí. Vamos a ver un poco cuál es este concepto de venta de puts. Es una estrategia de inversión y flujo de caja. Básicamente no es como estar haciendo trading, sino vamos a estar haciendo estrategia de inversión. Y esta parte que me gusta mucho a mí compararlo es que nosotros como vendedores de put actuamos como aseguradoras, ¿no? Estamos cobrando primas por la asignación del capital con base a la probabilidad. La venta de put es muy lucrativa, puedes tener retornos bastante interesantes, vistos desde el punto de vista de inversión, no como trading direccional, sino como inversión. Entonces tenemos que entender que es completamente diferente los retornos que vamos a obtener con una venta de puts, pero la estabilidad que vamos a generar es muy grande, siempre y cuando lo estructuremos de la forma correcta. Tomemos los riesgos como debemos tomarlos adecuados en proporción a nuestro portafolio y los destinemos a activos que no estén tan correlacionados. Entonces vamos a tocar muchísimos temas aquí y la primera parte es esta, ¿no? Actuamos como aseguradoras. Entonces te voy a explicar un poco qué es esto, ¿no? Eh, ¿Quién es nuestro cliente? Cuando nosotros vendemos el put, nuestro cliente es un comprador de put, ¿ok? Que puede ser una persona como nosotros que quiere asegurar sus acciones, sus activos, o el market maker que simplemente toma nuestra posición y nos la ejecuta, ¿verdad? Ok, pero vamos a verlo como si fuera siempre otra persona, ¿no? Nuestro cliente es el comprador de put. ¿El comprador de put qué es? Es dueño de activos, ¿no? Ya sean acciones, ETFs, bonos, cualquier activo, ¿no? Y este comprador que tiene algún activo, por decir en este caso ponemos que tiene acciones de Apple y que cada una de esas acciones las adquirió a $150, ¿ok? Él quiere asegurar sus acciones de Apple. Él quiere asegurarlas ante una caída. Y vamos a suponer que él quiere asegurarlas si el precio de la acción de Apple cae por debajo de 120. Ahí entramos nosotros, ¿ok? Nosotros que somos la aseguradora y básicamente somos los vendedores de put, nosotros vamos a buscar en el mercado vender puts para asegurar acciones, ¿verdad? O asegurar activos. Algo muy importante, no tenemos que nosotros ir a buscar quién quiere asegurar sus activos, ni necesitamos una contraparte. ¿Por qué? Porque esto no lo puede ejecutar un market maker que toma la posición contraria, ¿verdad? Y nosotros decidimos en qué precio queremos asegurar, ¿verdad? Aquí estoy poniendo un ejemplo de 120 porque eso realmente es algo que decidimos nosotros, no el comprador. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que la acción está en $150 en este momento. Nosotros vendemos un put. ¿Qué significa? Que vendemos un put strike 120. Que si el precio de Apple, que en ese momento, en teoría, estaría cotizando en 150, que si el precio de Apple a la expiración del contrato, nosotros podemos tener contratos con duración desde 1, 2, 3, 5 días o años. Eso es decisión de nosotros. Si el precio de Apple cuando expira el contrato está por debajo de 120, nosotros nos vamos a quedar con las acciones y las vamos a pagar a 120 cada una. Vuelo como esto, ¿no? Como que nosotros somos la aseguradora. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo vamos aquí, ¿no? Aseguradora, vendedores de put. ¿Ok? Aquí ponemos, nosotros vamos a vender, en este ejemplo, un contrato put con strike 120 con un valor de 1.20. ¿Qué significa? Que nosotros estaríamos cobrando un 1%, ¿ok? Sobre el valor de las acciones por asegurarlas nosotros. Igual como una aseguradora hace cuando tú aseguras tu coche o seguro de gastos médicos, pues te cobra una prima, ¿verdad? Por ese seguro. Y si tú aseguraste tu auto, no le pasó nada durante el año,
pues la aseguradora se queda igual con el pago que tú le hiciste. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a asegurar las acciones de alguien y nosotros vamos a decidir con qué riesgo las queremos asegurar, con qué distancia. ¿Ok? Entonces, en este caso, como aquí te pongo, es un contrato put que nosotros venderíamos, un strike 120, que esto es para el ejemplo solamente de este inicio, con un valor de 1.20, ¿ok? Y expiración a 5 días. Nosotros hacemos ese contrato. ¿Qué pasa en ese momento? Que nosotros recibimos, ¿ok? Ese dinero y lo metemos a nuestro portafolio. Cobramos la prima que vendemos por asegurar las acciones de quién? De esta persona que está acá. Ok. ¿Cuánto vamos a ingresar en ese momento? Pues vamos a ingresar $1.20. ¿En cuánto nos estamos comprometiendo nosotros a asegurar las acciones? $120 cada una. ¿Ok? En este caso y en este ejemplo, que esto va a variar muchísimo y va a depender de muchos factores, vamos a tener un 1% sobre el valor del asegurado a una expiración de 5 días. Esto realmente es un anualizado del 73%. Esto realmente es la venta de put, ¿ok? Hay dos factores que van a ser determinantes a la hora de la expiración, ¿no? Y estos son estos dos factores que podemos ver aquí, ¿ok? Si Apple, al momento de la expiración, está por abajo de 120, nosotros nos quedamos las acciones, ¿ok? Vamos a suponer que Apple, al día de expiración, está en $115. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con las acciones y se las vamos a pagar al comprador del put. ¿En cuánto se las vamos a pagar? En lo que nosotros nos comprometimos, ¿verdad? Que es el strike 120. Entonces le vamos a dar a él por cada acción $120 y nos vamos a quedar nosotros las acciones. Posiblemente las acciones en ese momento estén en 115, en 110, en 119. Esto va a variar dependiendo cada uno de los activos y el riesgo que nosotros tengamos. ¿Ok? Y el otro camino, que es lo que normalmente pasa y hacemos, es esto, ¿no? Apple se queda por arriba de los 120 el día de la expiración. ¿Qué significa que Apple se pudo haber quedado? Vamos a poner aquí un ejemplo. Que Apple se quedó en $121. ¿Ok? En este caso, nosotros no tenemos la obligación de proteger las acciones de esta persona. Esta persona se queda con sus acciones, nosotros no tenemos que comprar las acciones y de cualquier forma nosotros nos vamos a quedar con este valor. ¿Ok? Entonces, esto es el trabajo de un vendedor de puts. Somos una aseguradora. Así como las aseguradoras tienen que calcular su riesgo de acuerdo a cada cliente, de acuerdo a cada activo, depende de dónde vivas, depende a qué te dediques, la aseguradora te va a dar unas diferentes primas si buscas un seguro de gastos médicos o si compras un seguro de coche y es un coche que se pueden robar mucho, pues te van a pagar más o te van a cobrar más, ¿verdad? Y así es como nosotros también lo vamos a trabajar en lo que es la venta de puts, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita un poco sobre las diferencias entre una inversión tradicional y una inversión en venta de puts, cómo se pueden comparar y por qué para mí es una de las formas y estrategias más interesantes de inversión comparado contra cualquier otro activo. Entonces vamos a ver. Ok, a mí me gusta comparar mucho las estrategias de venta de puts contra bien raíz, ¿ok? Porque los dos necesitamos tener capital, en los dos vamos a tener algún retorno y en los dos vamos a tener alguna gestión. Pero entonces quiero que veamos un poquito los retornos, qué se requiere en uno en otro, eh, las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Con venta de puts, ¿cuál es nuestro objetivo de retorno analizado en promedio? Entre un 15 a un 25% anualizado. Esto sería un retorno bastante moderado, ¿ok? Realmente ya aumentar más del 25%, 30, 40, sí se puede, pero realmente ya estaríamos utilizando la venta de puts de una forma mucho más especulativa.
Eso no es el caso de cómo yo lo hago y cómo lo estamos trabajando en esta masterclass, sino es simplemente utilizarlo de una forma de inversión, ¿verdad? Entonces nuestros objetivos estarían rondando estos niveles, 15, 20, 25% anualizado, ¿no? Si lo comparamos nosotros con una inversión de bienes raíces, pues sabemos que una inversión de bienes raíces nos puede dar un retorno aproximado del 4 al 8% más la apreciación del activo, obviamente, anualizado, ¿verdad? Si tú estás rentando una casa, un departamento, pues más o menos tendrás estos retornos, ¿no? Va a depender mucho y no estoy diciendo que uno sea más malo o bueno que el otro, simplemente es una forma en la cual yo comparo cómo gestiono mi capital para tener un rendimiento un poquito más alto de lo que me podría dar una inversión tradicional, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no lo comparo con el ETF, con el SP 500? Porque el SP 500 es completamente pasivo, ¿verdad? Y en este caso, en bien raíz y en venta de puts, pues tenemos que hacer algún trabajo más activo, ¿verdad? Ok, gestión de capital, ¿ok? Cuando hacemos venta de puts, pues nosotros la podemos hacer semanales, quincenales, mensuales o puede ser contratos de 6, 8 meses. Tú vas a decidirlo. Yo particularmente hago venta de puts casi semanal y quincenal, a veces hasta mensual. Entonces, sí tengo una gestión activa, es mi trabajo, ¿verdad? Estar encontrando dónde poder vender primas y ver diversificando el portafolio. En una gestión de capital en bienes raíces, pues también tenemos que tener una gestión activa. Yo particularmente tenía un bien raíz que yo rentaba y bueno, pues yo me encontraba con esto, ¿no? Mantenimiento, cuando se descompone algo de la casa, pues como dueño yo tenía que cubrir esos desperfectos, ¿no? Cuando me quedaba sin el inquilino, bueno, pues había unos 2 o 3 meses hasta que lo volví a rentar, donde volvía a generar ingresos, la gestión de rentas y evidentemente había veces que no me pagaban. Entonces, como sea, los 2 tienen una gestión activa, ¿ok? Entonces, digamos que en eso están muy parejos, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Conocimiento requerido. Esto sí es muy importante cuando hacemos venta de puts, ¿no? Sí requerimos un conocimiento alto, especializado del mercado, ¿ok? Requerimos un entendimiento profundo de las opciones y la diversificación. Con la venta de puts, si no hacemos una diversificación avanzada, una selección de strikes con la probabilidad a nuestro favor, puede ser sumamente riesgoso. En toda esta masterclass te voy a enseñar cómo seleccionar los strikes, cómo seleccionar las probabilidades de la mejor opción que puedes estar vendiendo, ¿no? Y cómo encontrar dónde estar vendiendo este, los puts para que realmente puedas hacerlo de una forma especializada y no simplemente sea por atraer primas, ¿no? Cuando digo por atraer primas, pues es que podría algunas personas decir, yo quiero vender puts en esta compañía porque están pagando mucho, pues sería lo mismo que decirte, es como asegurar un auto de gran lujo que lo vas a ir a meter a una zona de alta delincuencia, ¿verdad? Entonces es lo mismo, tenemos que tener un conocimiento alto y especializado para poderlo hacer, ¿no? Y en bienes raíces, por ejemplo, en el caso de que tengamos un bien raíz que necesitamos rentar o que esa es nuestra forma de ingreso, pues tenemos un conocimiento medio, requerimos un conocimiento legal y local y en el activo, ¿no? Que es una casa, un departamento o cualquier bien raíz que podamos comparar, ¿no? Liquidez y ubicación. Aquí viene una de las partes más importantes que a mí me encanta de la venta de puts, ¿no? Que tenemos una liquidez inmediata de nuestro capital. Yo todo el capital que ponga para realizar venta de puts, yo dispongo de él 24 horas. Yo puedo cerrar los puts, yo puedo sacar mi dinero, yo lo puedo modificar. Entonces, el yo tener una liquidez inmediata me da mucha seguridad, ¿no? Y bueno, algo muy importante que conocemos sobre la bolsa es que es sin ataduras geográficas, ¿verdad? Yo puedo trabajar la venta de puts desde donde sea, ¿no? Simplemente necesito una computadora y puedo estar haciendo mis operaciones. Eso, la verdad, a mí me es lo que más me gusta. Que puedo estar trabajando desde donde sea y con una liquidez inmediata, ¿no? Un bien raíz, pues no tiene liquidez inmediata. Sabemos que si tú lo quisieras cobrar, pues tendrías que vender, obviamente, el bien raíz.
que se podía tardar pues desde días hasta años. Y bueno, tienes todo tu capital atado a una sola ubicación o esas ubicaciones en las cuales tú tengas una inversión de ese estilo. Entonces, bueno, esta es la parte de la liquidez y la ubicación. Sobre todo lo más importante es la liquidez, ¿no? Que ante alguna emergencia que requeramos o vayamos a necesitar capital, pues tenemos liquidez inmediata. Simplemente sacaríamos nuestro dinero del broker, ¿ok? Y bueno, pues riesgos principales, ¿no? El riesgo principal en la venta de puts, pues es el riesgo de la asignación. Es cuando tenemos que comprar estas acciones que se cayeron. Este riesgo lo vamos a aprender a mantener lo más controlado y en caso de comprar las acciones que tengamos que hacerle frente, que esto nos convenga, que nosotros podamos obtener esas acciones a un mejor precio y que hasta sea beneficioso tener las acciones. Pero para eso tenemos que hacer una gestión de riesgo muy avanzada y muy seccionada de cómo y cuándo vender esos puts, en qué compañías, en qué strikes y en qué expiraciones, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo de un bien raíz que nosotros utilizamos como renta? Pues el riesgo de la vacancia, ¿verdad? Pérdida de ingresos, inmovilización de capital, ¿no? Si nosotros tenemos un departamento, una casa, un local que queremos rentar y no se renta, pues no tenemos ingresos, ¿no? Con la venta de putos, pues lo vamos a estar manteniendo constantemente. ¿Ok? Entonces, esta es la parte inicial de esta masterclass, en la cual espero que te quedes y vayamos pasando todo este camino hasta que tengas entendimiento completo de las opciones. Entonces vamos al siguiente módulo. Ahora vamos a ver esta parte de lo que es una opción put, ¿ok? Y tenemos que entender simplemente qué es el comprador y el vendedor y la prima, ¿no? El comprador tiene el derecho a vender sus activos, las acciones, ETFs, bonos, lo que esté, digamos, asegurando al strike negociado. Esto significa que si el comprador, por ejemplo, compró un put con strike 100 y la acción se cayó, y vamos a suponer un caso extremo que la acción se fue a cero, ¿ok? El comprador de la opción tiene el derecho, ¿ok?, a que le paguen su acción a $100 cada uno. ¿Ok? El vendedor es el que tiene la obligación a pagarle la acción y el vendedor se quedaría con las acciones, ¿ok? Al valor que estén cotizando en ese momento. A cero, en este caso, este ejemplo que es muy agresivo. ¿Por qué te pongo el ejemplo de esta forma? Porque hay que tener en cuenta este riesgo, ¿no? Que este riesgo lo vamos a ver más adelante, cómo lo vamos a mitigar lo máximo posible, cómo vamos a hacerlo que sea muy estable. Pero es para que puedas entender cuál es el derecho que tiene el comprador y cuál es la obligación que nosotros tenemos como vendedor. Volviendo a la analogía de la aseguradora, pues si tú aseguras tu automóvil y por algo tuviste un accidente y el automóvil fue pérdida total, a ti el seguro te paga el valor del automóvil y la aseguradora se queda con ese auto y ya verá qué hace con él, ¿no? Nosotros de la misma forma, ¿no? Nos quedamos con las acciones y ya vemos qué hacemos con ellas. Podemos hacer múltiples estrategias, que eso será tocado para otro video completamente diferente, cuando ya nos quedamos con las acciones, ¿no? Pero entonces por eso nosotros debemos de seleccionar con mucho cuidado los strikes y las acciones donde vamos a vender estas primas, ¿verdad? Y luego, simplemente, ¿qué es la prima de la opción? Perdón, voy a poner el cuadrito. La prima de la opción es el valor del contrato, ¿verdad? Es el valor del contrato negociado, es lo que como vendedores nosotros recibimos y como compradores, el comprador lo que nos va a pagar a nosotros. Es el comprador lo que paga por esa opción, ¿verdad? Opción put. Entonces vamos a continuar aquí. Ok, ahora algo importante es la anatomía del contrato. ¿Ok? Vamos a verlo en esta imagen. Ahorita vamos a ir a verlo a la parrilla de opciones, pero es la anatomía del contrato y es cómo leerlo, ¿no? En el lado bid tenemos el precio de venta del contrato, ¿ok? Y en el lado ask tenemos el precio de compra.
Aquí tenemos, si te das cuenta, la expiración, que es 18 días, y tenemos los strikes, que es la selección del precio donde nosotros vamos a vender o comprar ese contrato. Cada uno de estos contratos, siempre que lo leas, vas a multiplicar por 100, porque cada contrato representa 100 acciones y el precio y el valor del contrato se multiplica por 100. Entonces, para que te quede muy claro, por ejemplo, aquí, strike, este es el strike 275, ¿ok? Precio del contrato 2.67. ¿Cuál sería el significado de esto? Bueno, que el contrato cuesta realmente $267 y el strike 275 significaría que yo estoy vendiendo un put porque estoy del lado del bid, del sell, en el strike 275 y me pagarían $267. Estaría asegurando 100 acciones a $275 cada una, ¿ok? A 18 días. Entonces, esto es realmente cómo podemos leer un contrato. Entonces, vamos a verlo un poquito en la parrilla y vamos a verlo también en el gráfico para que entiendas un poco este sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí. Estamos en la parrilla de opciones y vamos a poner algún contrato de ejemplo simplemente, ¿verdad? Vamos a ver, por decir, este contrato que está aquí, el que tiene el strike 260, ¿ok? En este momento estamos viendo Apple y vemos que Apple cotiza en 282.47. ¿Qué significa esto? Que nosotros estaríamos asegurando a Apple al strike 260 y nos estarían pagando 1.93, que es lo mismo a $193 a 46 días. Vamos a verlo al gráfico para que tengas un poco más de idea de cómo esto se visualiza, ¿no? Ok, aquí puedes ver que tenemos a Apple. Entonces, habíamos seleccionado el strike 260. Entonces, aquí voy a poner el strike 260, que es exactamente aquí donde está este valor. ¿Y qué significa eso? Que a la fecha de expiración, vamos a suponer que esta es la fecha de expiración, ¿ok? Eh, el precio de Apple se mantiene por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Si el precio de Apple a la fecha de expiración está por encima de nuestro strike, nosotros no tenemos que quedarnos con las acciones. Simplemente nos vamos a quedar con la prima. Si el precio de Apple a la expiración está por debajo de nuestro strike, digamos aquí, entonces en este caso nosotros sí nos tenemos que quedar con las acciones. Vamos a suponer que Apple aquí llegó a 256, ¿ok? Nosotros teníamos un compromiso, que es la venta del put en el strike 260. ¿Qué significa eso? Que al comprador de este contrato le vamos a pagar sus acciones, cada una en cuánto, en $260. Y nosotros nos vamos a quedar con acciones que ¿cuánto estarían costando en ese momento? $256. ¿Ok? Este es el caso de que la acción caiga. Si la acción simplemente se va hacia abajo, pero queda por encima del strike que estamos vendiendo, que es este. Ok, vamos a volverlo a poner aquí. Este es el strike, esta línea que ves aquí. Y el precio se queda por encima, ya sea aquí o cualquier parte hacia arriba, nosotros no tenemos que comprar las acciones, ¿ok? Simplemente nos vamos a quedar con la prima. Entonces, esto es realmente cómo se puede visualizar, leer el contrato y como te estoy poniendo aquí, el strike nosotros lo podemos seleccionar. Yo podría seleccionar un strike mucho más lejano o mucho más cercano. Esto es la diferencia en la gestión de riesgo. No es lo mismo yo asegurar a Apple en 224, 220 por aquí, que asegurarlo en 275, 280 por aquí. La probabilidad de que el precio a la expiración termine abajo de aquí es muy alta, ¿no? Obviamente se recibe mucho dinero, que la probabilidad de que el precio de Apple a la expiración llegue hasta acá.
Es lo que vamos a hacer nosotros, y esto lo vamos a ver en siguientes módulos, es cuál es la selección ideal de dónde debemos de poner este contrato para tener el mejor riesgo-beneficio en respecto a la probabilidad de que nos asignen, de quedarnos las acciones y también lo que vamos a recibir como parte porcentual de ese compromiso. Tenemos que tener una forma de cómo mitigar ese riesgo, pero también al mismo tiempo estar cobrando un buen porcentaje de prima. Y eso es lo que vamos a ver a profundidad en esta masterclass. Cómo seleccionar los strikes, cómo utilizar la probabilidad, la estadística, para poder entender hasta dónde se puede mover el precio, en cuánto tiempo y cuál es un buen valor de lo que vamos a recibir por ese compromiso. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de el rango de movimiento, la desviación estándar. Una parte sumamente importante para que en esta estrategia tengamos una efectividad muy alta y que en caso de que tengamos que comprar las acciones, las compremos a un muy buen precio. Entonces aquí vamos a hablar sobre la selección de los strikes, obviamente, dónde debemos de situar nuestros strikes y qué es la desviación estándar, que es una parte importantísima. Yo creo que es la más importante, evidentemente, con la gestión del riesgo, que vendrá un módulo más adelante, pero la combinación de las dos nos da una efectividad impresionante. Ahorita te voy a mostrar, cuando pasemos la parte de la desviación, te voy a mostrar los resultados que tenemos eh, y la estabilidad que logramos tener en nuestra cuenta, que eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre la desviación, ¿no? La desviación es una herramienta que utilizamos, estadística, que mide la volatilidad de un activo. Ok, con esta herramienta vamos a poder tener una certeza de cuánto se mueve el activo sin estar intentando adivinarlo. Porque como muchas personas hacen análisis técnico, simplemente calculan los movimientos en relación a cómo ven ellos el análisis técnico. Y muchas veces puede que la volatilidad interna esté esperando movimientos mucho más grandes de lo que se puede ver, y ahí puedes caer en un tremendo error o en una pérdida gigantesca. Pero si utilizamos la desviación estándar, vamos a poder calcular los movimientos y entonces dónde nos queremos situar, ¿no? La volatilidad nos indica el rango de movimiento que se espera que tenga el precio de una acción durante un periodo del tiempo. Ahora, algo muy importante, la desviación estándar que nosotros vamos a utilizar es con las opciones financieras. No vamos a utilizar la desviación estándar eh, con el VWAP o con las bandas de Bollinger, etc., porque nunca va a ser la misma. La que te da una certeza mucho más real es la desviación que se calcula con las opciones financieras. ¿Ok? Entonces, no lo vayas a utilizar con la desviación estándar del VWAP o la desviación estándar del Bollinger Bands o la desviación estándar de otras métricas que no tienen en cuenta las opciones financieras, ¿no? Y por eso es el método más preciso para medir la probabilidad de que el precio de entrada que elijamos sea seguro, ¿no? ¿Qué es la desviación estándar? Simplemente la desviación estándar es esto. Esta es la zona que tú ves de aquí, es donde estaría el precio actualmente cotizando, ¿ok? La probabilidad de que el precio termine dentro de estos dos lados es de un 68%. ¿Ok? Digamos que este eje es hacia abajo, ¿ok? Hacia acá, digamos que está el cero, dártelo, y hacia acá, hacia la derecha, está el 100, ¿no? De la derecha está el 100, y bueno, suponemos que aquí estaría cotizando el activo en $50 por acción, ¿ok? Lo que nosotros vamos a utilizar siempre como referencia es la primer desviación estándar. En la primer desviación estándar, al nosotros no tener un riesgo hacia la parte de arriba, porque nosotros no nos importa o hasta nos conviene que el precio suba indefinidamente, o sea, hacia arriba no tenemos riesgo, solo hacia abajo, eso hace que nuestra probabilidad de éxito de que se quede fuera del dinero eh, este contrato es de un 84%.
¿ok? Que se quede fuera del dinero o un 16% de probabilidad de que tengamos que comprar las acciones. Entonces, el utilizar la desviación estándar como una base para seleccionar los strikes nos va a dar una certeza mucho más grande. Ahorita vamos a seguir tocando el tema de la desviación porque lo vamos a mezclar junto con la zona de soporte y la reversión a la media. Esto nos va a dar, digamos, una triple capa de protección y te voy a enseñar después qué es lo que llega a pasar o qué es lo que pasa cuando quedamos asignados. ¿Ok? Por eso es muy importante que esto lo tengamos claro. Entonces vamos a seguir por acá. Tenemos algo que se llama la reversión a la media, la defensa estadística, ¿verdad? Mira, los movimientos de precios que salen demasiado de su rango, ok, digamos que aquí te volteé el gráfico, bueno, la campana de Gauss, ok, pero el rango va de aquí, el precio puede estar cotizando, digamos aquí a $50, y bueno, que aquí esta es la primera desviación, estos sean $100, bueno, esto no podría ser, bueno, vamos a ponerle 50 aquí, que la primera desviación sean 75. Entonces la primera desviación hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo pues serían 25, ¿verdad? Entonces, cuando el precio sale de una desviación estándar, que es esta de aquí o esta de acá, es considerado una anomalía, ¿ok? Todo lo que salga más allá de una desviación estándar es considerada una anomalía. Entonces, estos movimientos extendidos siempre tienen una alta probabilidad de ser atraídos de vuelta. Aunque cambie la tendencia, ahorita te vas a entender un poco más a fondo. Esta parte de ser atraídos de vuelta es donde nos da esta ventaja en el caso de ser asignados, que tengamos que comprar las acciones. Como dice aquí, al ser asignados, en la primera desviación estándar compramos el activo justo en el punto donde es más probable que el precio rebote y se recupere, facilitando una salida sin pérdida. ¿A qué voy con esto? Vamos a hacer este ejemplo. El precio es este, el que está el activo actual. Ujú. Vamos a suponer que entramos, que esta es nuestro strike de venta. Ujú, ok. Vamos a suponer que nosotros nos comprometimos a comprar la acción en 25, ok, que la acción estaba aquí cotizando en 50. Ahora vamos a pensar que el precio hiciera un movimiento como algo así, ¿no? Desde el momento que entramos, empieza a caer, ¿no? Se hace sus movimientos típicos, ¿ok? Y digamos que aquí sigue así y queda por acá. Digamos que el precio queda en, vamos a suponer que este valor de aquí fuera 20, ¿no? Entonces, ¿qué significa en este caso? Que nosotros vamos a comprar las acciones y en cuánto las vamos a pagar a 25, porque era nuestro compromiso. El precio está en 20, estamos perdiendo obviamente $5 por acción. ¿Qué es lo que ocurre? Como el precio ya se alargó una desviación estándar, ¿ok? Lo que nos dice la probabilidad es que es muy alta la probabilidad a que sea traído otra vez a las distribuciones normales. ¿Qué sería una distribución normal? Regresar hacia esta zona. Entonces, aunque la acción haya cambiado de tendencia y continúe bajista, este momento de aquí, ya nosotros con las acciones, este momento de pullback es el momento perfecto que nos da para salir y nosotros entregar las acciones. Y digamos que en este caso, si el precio llega por aquí, pues más o menos las estaríamos entregando en 28, 27, no sé, va a depender mucho todas las acciones. Pero este es un movimiento natural que se da en el mercado. Cuando se expandió más de una desviación estándar, el precio tiende a regresar y después perfectamente sí podría continuar su tendencia a la baja y volver a realizarlo. Por eso, cuando nosotros buscamos quedar asignados,
siempre buscamos quedar asignados en la primera desviación estándar. De ahí es la gran importancia de seleccionar estos strikes en relación a la primera desviación estándar. ¿Ok? Ahora, algo más que le agregamos nosotros es la capa 3. ¿Ok? Si te das cuenta aquí ya tenemos las dos primeras capas, ¿no? La defensa estadística, ¿no? La primera desviación estándar, el precio ya está fuera del movimiento esperado estableciendo una barrera estadística. ¿Ok? En la capa 2, la defensa de tendencia. Si el precio llega a superar la desviación estándar, tiene una alta probabilidad de hacer una reversión a la media. Entonces, en este caso, pues es que nos quedamos con las acciones, pero al regresar a su media, las podemos vender a un mejor precio del que compramos y salir con beneficio, ¿no? Y luego, la capa 3, ¿no? Que es la zona de soporte clave. El strike se posiciona por debajo de una línea histórica de soporte o demanda. ¿Qué significa esto? Vamos a poner aquí, intenté como hacerlo más pequeño para que tengamos una idea, pero vamos a suponer que el precio venía de alguna zona, digamos así. Vamos a hacerlo, te lo voy a dibujar con, ok, vamos a suponer que esta era una zona así, donde el precio había rebotado múltiples veces y después ya había empezado a subir, ¿no? Y aquí va el precio así. Ok. Si te das cuenta, esta zona de aquí, ujú, es la primer desviación. Esta desviación estándar, yo siempre busco que esté alineada con una parte de un soporte, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces los soportes son zonas de demanda. Entonces, digamos que tenemos una defensa extra, ¿verdad? Ya estamos en la zona de la desviación estándar. Ahora le ponemos un soporte. En caso de quedar asignados, sabemos que la defensa de tendencia y la reversión a la media nos va a ayudar. Y en caso de no ser asignados, sabemos que la defensa técnica, que es una zona de demanda, puede ayudarnos a que el precio rebote, ¿ok? Y la defensa estadística nos estamos aprovechando de las probabilidades de que el precio llegue hasta una desviación estándar. Entonces, si te damos cuenta, hablando un poco sobre la parte como de aseguradora, estamos nosotros asegurando solamente sujetos o riesgos de muy bajo riesgo. Y que si hay un riesgo, sea muy pequeño y que nosotros podamos sortearlo muy fácilmente. Esta es la razón de por qué selecciono una desviación estándar en conjunto con un soporte, eh, y esto nos da que podamos tener una defensa de tendencia, ¿verdad? Ahora vamos a ver operaciones que he abierto en el grupo, en el Discord de la membresía. Estas operaciones mando yo siempre el gráfico, entonces quiero que lo analices conmigo y vamos a tratar de encontrar dos, tres posiciones de las cuales el precio haya llegado hasta esa zona y veas un poquito esta referencia, ¿no? Entonces vamos a verlo. Ok, como puedes ver aquí, este canal que yo tengo, en específico, si ya conoces y me has seguido antes aquí en YouTube, ya lo habrás visto, ¿no? Se llama Income Primas. Eh, en este canal realmente lo que tengo son todas las posiciones que hemos abierto en Income Primas durante todo este año. Y te das cuenta, el 99% salen completamente con la prima, o sea, no tenemos que comprar acciones. Este año hemos comprado acciones dos veces. Una salió espectacular porque acabamos entregando las acciones mucho más altos, que fue en HIMSS, y otra vez sí tomamos una pérdida que fue con AT&T, pero si te das cuenta, todas las de que te voy a poner aquí, si te das cuenta, mira, son ganadoras, ¿no? O bueno, nos quedamos con la prima completamente. Esto en relación a lo que te mostré, ¿verdad? De cómo utilizamos las desviaciones, no es nada mágico, ¿ok? Entonces voy a buscar un poquito estas que fueron las últimas, que las cerramos el 21 de noviembre, y quiero que veas cómo funciona esto, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, SOXL, que fue la que más recordé que estuvo cerca de quedar asignados.
para que tengas una idea y ahorita vemos otras más. Ok, entonces vamos a ver aquí. Voy a ver, tratar de ver estas posiciones. Bueno, estas fueron las que cerramos ya el 21 de noviembre. Entonces vamos a analizar los gráficos de estas que tenemos aquí, estas 6, y quiero que los vayamos viendo, ¿no? Entonces voy a empezar por es SOXL y el Cover Correction. Vamos a verlas. Ok, perfecto. Fíjate que esta fue una de las que estuvimos muy cerca de quedar asignados, pero al final no. ¿Qué es el detalle importante? Ok, cuando nosotros entramos en esta posición, era este día. Ok, aquí está perfectamente marcada la zona de soporte. Entonces, déjame, lo voy a volver a poner. Aquí está la zona de soporte. Te das cuenta, obviamente, en ese día pues no existe este gráfico, ¿verdad? Este día fue el que entramos. Y entonces tú dirás, ¿por qué Memo no vendiste el contrato exactamente en la zona de soporte? Porque este de aquí es una desviación estándar. Entonces nosotros vendimos el strike 30. ¿Ok? Fíjate cómo en este caso pasó exactamente lo que estábamos platicando, ¿no? Fíjate cómo el precio comenzó a caer, ujú, llegó hasta la zona de soporte, hizo un pullback y volvió a caer, ¿verdad? Fíjate cómo el precio, me voy a acercar un poquito acá, voy a abrirlo, ¿mm? Entra hasta la desviación estándar, que es esta, y ese último día, que era el día de la expiración, nosotros no sabíamos si nos íbamos a quedar con las acciones o no. Al final del día no nos quedamos con las acciones porque el precio termina cerrando por encima de la desviación estándar. Pero, ¿qué es lo importante o qué hubiera pasado? Si nos hubiéramos quedado con las acciones, en vez de nosotros ganarnos por acción 0.22, porque aquí está el costo, nos hubiéramos quedado con las acciones compradas a este precio y fíjate lo que hubiera pasado con la acción después, al siguiente día. Hubiéramos podido entregar las acciones y tener un retorno tremendo, ni siquiera pensar que las hubiéramos entregado hasta acá, sino simplemente al siguiente día de la apertura, pues hubiéramos ganado un 12% sobre nuestra inversión, ¿verdad? Entonces, este es el primer caso. Vamos a ver más. Vamos a ver ahora este caso de esta otra posición, que es la de TNA, y vamos a ver cómo quedó en el gráfico. Ok, como puedes ver, TNA, en este caso, abrimos la posición este día. Estos días fueron días que la bolsa estuvo cayéndose muy duro. Ok, fíjate cómo el precio se va en nuestra contra inmediatamente. Nosotros estamos, nuestro strike está donde? En una zona de soporte que hace confluencia con nuestra venta de put a una desviación estándar. Fíjate lo que termina pasando el día de la expiración. El precio llega y se termina yendo hacia arriba y no tenemos que comprar absolutamente nada. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí este ejemplo que vamos a ver es con Affirm, que es esta compañía de acá. Ok, vamos a ver cómo está el gráfico. Ok, aquí te puedes dar cuenta. El día que entramos a la posición, me voy a acercar un poquito más para que lo puedas visualizar. El día que entramos a la posición, y fíjate que este fue un contrato que lo hicimos a 4 días, ¿no? Entramos martes y salimos viernes, ¿ok? El día que entramos a la posición, el precio estaba aquí. Fíjate cómo esta era el soporte. Fíjate dónde estamos nosotros poniendo nuestra venta de put. De hecho, en este caso la pusimos un poco más allá de la primera desviación. Fíjate que esta era la primera desviación, esta es la segunda, y aquí pusimos nuestra venta de put. Esto lo vamos a platicar en la gestión del riesgo, cómo vamos seleccionando y cómo hacemos un riesgo eficiente donde realmente no nos fijamos tanto en la prima, sino en los anualizados. Entonces, si te das cuenta de nuevo, el precio se viene para abajo. Tenemos nuestra zona de protección técnica, ¿ok? Tenemos nuestra zona de protección estadística, que es eh, la desviación estándar. Y luego fíjate cómo funciona la zona de tendencia, de protección de tendencia. Acuérdate que hablamos de 3 capas de defensa.
Fíjate cómo hay la reversión a la media, fíjate cómo la zona de soporte funciona como una zona de demanda y la zona de la desviación está alejada del movimiento esperado. Entonces, estas posiciones también es muy extraño que todas las posiciones se vayan en contra de nosotros. En este caso fue esta semana donde el SP 500, el mercado estuvo cayendo y con todo y eso nosotros no quedamos asignados en ninguna sola posición. En mercados normales es muy fácil llevar las posiciones, pero igual esta estrategia de la forma como la llevamos, lo que hace es que nos da mucha certeza en mercados también de caída, ¿no? En la próxima, en el módulo donde vamos a hablar sobre el riesgo, también te voy a enseñar cómo ha crecido mi cuenta y otras posiciones para que veas la estabilidad que se logra tener con estrategias de venta de put. Entonces vamos a ver otra más. Vamos a revisar estas dos, HRTG y Alcoa Corporation, que esas sí recuerdo que no estuvieron ni cerca. Como puedes ver aquí, también en Alcoa Corporation, este día fue el que entramos. Aquí tenemos nuestra, nuestro soporte, cuenta. Nuestra strike seleccionado está aquí en esta desviación. ¿M? Como puedes ver, el precio en algún momento toma hacia nuestra zona. Fíjate cómo funciona nuestra capa de defensa, básicamente, que es la zona de soporte, que es a veces la zona de demanda, como nuestro strike está completamente alejado, está en la desviación estándar, y cómo hace una reversión y cambia hacia arriba. Entonces, si te das cuenta, de esta forma nosotros estamos trabajando muy cómodos en los movimientos en este momento que el mercado estaba bastante agresivo. Entonces, voy a enseñarte otras más que tenemos ahí para que veas cómo siempre configuramos estos strikes muy similares. Aquí lo que quiero es que simplemente veamos el análisis técnico, ¿no? Fíjate cómo en este caso, de la misma forma, eh, cómo está configurado aquí, ¿no? Aquí está la venta del put, aquí está la zona de soporte y está en confluencia con la desviación estándar y no tenemos ningún inconveniente con esa posición. Esta fue en Affirm. Vamos a ver una por acá, Rocket Lab. Ok, fíjate que aquí sí me puse un poquito más, digamos, en riesgo, no lo puse abajo de la zona de soporte, aunque la primera zona de soporte es esta, ok, pero digamos que aquí quedamos en la mera zona de soporte. ¿De qué forma? El precio pues se quedó en la parte superior, ¿no? No tuvo ningún inconveniente, pero fíjate cómo está la desviación estándar ahí, ¿no? Y te voy a mostrar otro más para tampoco aburrirte, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Fíjate en este caso, en SERV, dónde está la zona de soporte, dónde está la desviación estándar, que está aquí, y el precio queda por encima y quedó por encima porque no fuimos asignados en ninguna de estas, ¿no? Nada más hemos sido asignados 2 veces en este año. Entonces, y los tengo muy claro cuál, ¿no? Fue HIMSS, fue AT&T, que esa posición sí terminó bajando y salimos sin problema. Y también por ahí nos quedamos asignados en otros donde salimos muy bien, que me parece que fue OUST, donde salimos con una venta de call, ¿no? Entonces, mira, esta es la fórmula como lo vamos haciendo. Ahora es muy importante que continúes viendo el video porque lo más importante o parte de lo más importante no es nada más el, la selección del strike, sino también el manejo del riesgo, ¿no? De qué forma, vamos a ver ahora un poquito cómo es como yo hago la selección del strike. Te voy a mostrar. Ok, como te puedes dar cuenta, aquí estoy en una plataforma que esta es mía, bueno, es de la membresía, o los miembros, que también, tal vez ya estás viendo este video, ya la puedes acceder a ella de forma independiente sin estar ahí en el grupo de la membresía. eh, y si no, todavía no está disponible, va a estar disponible. Esta plataforma yo la creé con la necesidad de poder desarrollar esta estrategia más a fondo, ¿verdad? De tener suficientes oportunidades donde realizar ventas de put con probabilidades altas, ¿ok? Y estas probabilidades poderlas visualizar de una forma fácil, ¿no? Porque si no tenemos muchas oportunidades, no podemos diversificar y entonces ponemos en riesgo nuestra cartera. ¿Cuál es un proceso natural que yo hago para la selección? Aquí voy a hacer algunos ejemplos, por decir,
Selecciono aquí 18 días o 25 días para expiración. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar por decir estos de aquí. ¿Ok? Y voy a ir viendo el gráfico. ¿Ok? Lo que quiero es encontrar, por ejemplo, eh, dónde puedo yo vender. Yo a la vista, hacia vista, yo veo que aquí hay un soporte, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo aquí el sistema me dice, te recomiendo vender el 35. Si yo veo el 35, ese está aquí. Ese no está en el soporte. Entonces, aunque tenga un anualizado bellísimo, una probabilidad alta por el delta que tiene, no es una posición que yo voy a tomar, porque no está cumpliendo con todos los factores de defensa que yo quiero. Esta sería posiblemente la desviación o la desviación por aquí, pero no está en el soporte, entonces no la tomaría, ¿no? Y así sucesivamente voy viendo. Voy a encontrar por si en este caso esta acción de aquí. Ok, aquí me dice el sistema, mira, te recomiendo vender el strike 15, ¿verdad? Ok, tienes una prima de 0.50, es un retorno de 3.3 a 18 días. Es un anualizado de 67. A vista, yo puedo darme cuenta dónde está el strike 15. Fíjate que está aquí. ¿Dónde está el strike? ¿Dónde está la zona de soporte? Está aquí. Entonces, perfectamente, si me está recomendando el 15, está abajo de la zona de soporte, voy a ver si este 15, ¿ok? Es una desviación estándar o no. Debe estar lo más cercano, pero voy a revisarlo y vamos a revisarlo en conjunto. Esto es para el 19 de diciembre. Ok, aquí vamos a ver. SOXL, lo voy a poner en 19 de diciembre y yo particularmente me gusta utilizar, espérame, no era SOXL, era CONL, perdón. Vamos a ver, CONL. Particularmente me gusta usar, no opero en Tasty Trade, opero directamente en Charles Schwab, pero en Tasty Trade el yo tener eh, a la vista la desviación estándar, que también se tiene en Interactive Brokers, me soluciona. También se tiene en Charles Schwab en Thinkorswim, pero hay que ir como a otra sección. Entonces yo utilizo Tasty Trade para el análisis de la desviación estándar. Ok, aquí ya me marca la desviación. Fíjate que el sistema a mí me estaba diciendo vende el strike 15. Está casi en la desviación, pero no está completamente en la desviación. Entonces, yo lo que hago aquí en este caso es selecciono el más cercano a la desviación que esté en una zona por debajo del soporte. Entonces, mira, aquí está el 13 y el 14. ¿Ok? Está CONL. Entonces, el 14 está una desviación estándar. Y esto sería para el 19 de diciembre. Vamos a verlo en el gráfico. Ok, aquí estamos en el gráfico. Entonces voy a marcar primero mi zona de soporte, que es esta. ¿M? Voy a marcar el strike 14. ¿Dónde es? Voy a poner aquí. Fíjate que lo marco y siempre te recomiendo marcar todo con tus eh, etiquetas así como yo le pongo, ¿no? Esta sería mi entrada, ¿ok? Y habíamos visto que era para el 19 de diciembre. Entonces, esta sería mi expiración. Esta posición sí cumpliría con la parte técnica y de desviación estándar. Ahora yo tengo que ver si también cumple con lo que está actualmente en mi portafolio, si no estoy exponiéndome un poco más. Esto va a ir para el siguiente módulo, es la parte de la gestión de riesgo. Te voy a dar te voy a mostrar en un momento por qué no la puedo yo abrir esta posición, porque yo tengo actualmente una posición en IBIT, que es el ETF de Bitcoin, una venta de put. Y te das cuenta, tengo mi venta de put acá. Entonces, yo sé que si uso la de Coin, que es la de Coinbase, es como estar exponiéndome dos veces a al Bitcoin, ¿verdad? Entonces, fíjate aquí, esta la tengo actualmente abierta. Aquí está mi zona de soporte, aquí está la desviación y simplemente es una posición para 3 días, 4 días de expiración. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente parte del video,
donde vamos a entender cómo vamos a gestionar y diversificar nuestro riesgo y qué contratos sí podemos vender o no podemos vender de acuerdo a la prima que nos está otorgando. Entonces, vamos a ver la siguiente parte. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de la gestión de capital, el riesgo y los objetivos que debemos marcarnos. De este lado te enseño una de las cuentas que tengo, que realmente llevamos apenas un par de meses trabajándola. Mm, ¿Qué es lo que buscamos con esta cuenta? Si podemos ver aquí, nos marca del 24 de septiembre al 24 de noviembre. Estos son pues 2 meses exactos, ¿no? Tenemos un retorno aproximado de 4,65%. Viene siendo algo así como el 2,3% mensual aproximado. Eh, yo, como trabajo, mis objetivos es en relación a un 18% anualizado mi objetivo, pero sé que por el tipo de primas y el tipo de estrategia que usamos, vamos a conseguir o conseguimos normalmente objetivos un poquito más altos. Y te recomiendo que tu objetivo siempre sea anualizado sobre estos límites, em, porque ya buscar un poco más, 30, 35, 40, sí es posible. Hay miembros que lo han hecho con esta estrategia, anualizados mucho más grandes, pero tomando riesgos muchísimo más altos, ¿no? Que en la clase o la masterclass sobre esta gestión en venta de puts no se enfoca en operativa con riesgos, sino más bien nos enfocamos en una operativa mucho más diversificada. Por eso los objetivos deben estar sobre esto. No siempre que hablemos de esta estrategia, lo que estamos intentando es compararla con una inversión tradicional, como lo viste al principio del video, que era una inversión en bienes raíces o posiblemente bonos o cualquier inversión tradicional, y pues obviamente superar ese objetivo, ¿verdad? Que te daría una inversión tradicional y con las ventajas de trabajarlo nosotros con la bolsa de valores, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esa estrategia? Exactamente mantener esto. Si te das cuenta, aquí en la imagen hay 2 líneas, ¿no? Está la del SP 500, que es la del mercado general, y está la línea azul, que es la línea, de mi cuenta, ¿ok? Si te das cuenta, en estos últimos 2 meses, el SP 500 ha estado, pues, bastante, digamos, volátil, ¿verdad? Fíjate cómo han tenido estos movimientos y el día de hoy creo que ya está por acá, ¿no? O sea, tiene estos movimientos. Con esta estrategia lo que estamos buscando es nosotros evitar al máximo este tipo de movimientos en nuestra cuenta y mantenerla en un crecimiento estable y sostenible, ¿ok? Como puedes ver aquí se ve la línea azul, cómo va perfectamente en un movimiento estable. No son crecimientos exponenciales, eh, ni mucho menos, en relación a lo que se podría hacer de una forma más especulativa, pero esta estrategia está enfocada en tener una cuenta que es de patrimonial, que vamos a largo plazo, en la cual no vamos a querer generarle un estrés, ¿no? Entonces aquí te puedes dar cuenta cómo va creciendo la cuenta y cómo el mercado se comporta en comparación, ¿no? Debe darte una visión de por qué también los objetivos son moderados, ¿no? El tipo de operativa, ¿no? Lo que buscamos es limitar el estrés de la cuenta. Esto es súper importante y lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo vamos a limitar el estrés? ¿Cómo tenemos que diversificar? La regla de consistencia, ¿no? La metodología requiere evitar operaciones de alto riesgo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a mitigar y asignar el máximo riesgo por operación y qué es lo que debemos hacer. Y bueno, la clave está en la mitigación. Es obligatoria la diversificación. Y entonces vamos a ver la siguiente parte de cómo vamos a calcular los riesgos. Ok, para calcular el riesgo máximo en una posición que vamos a abrir, vamos a hacer otra vez uso de la desviación estándar, pero en este caso no vamos a hacer uso de la desviación estándar a la primera, como es el caso del objetivo de nuestra venta de put, del strike que seleccionamos, sino lo vamos a hacer a la segunda desviación. ¿Qué es lo que vamos a planear a la segunda desviación? Que la segunda desviación es esta que vemos aquí, ¿no? Es esta la segunda desviación, ¿ok?
Un movimiento, como podemos leer aquí, ¿no? Un movimiento de acción que supera la segunda desviación es un evento estadísticamente anormal, que se llama evento de cola larga o long tail. Si buscas referencias, vas a ver que hay muchos temas sobre el long tail o la cola larga en los mercados financieros, ¿no? Y es lo que se quiere evitar, ¿no? Entonces, cuando un precio, una acción se mueve hasta la segunda desviación en un determinado tiempo, se considera estadísticamente anormal, completamente anormal, ¿ok? Y la probabilidad de que el precio caiga hasta ese nivel solamente es del 2.28. Lo que vamos a hacer nosotros es ponernos en el escenario más fatalista, ¿no? En el cual vamos a calcular cuánto perderíamos si la acción, vamos a suponer aquí, este es el precio eh, del mercado, digamos, de la acción en el momento que entramos. Esta de aquí sería nuestro strike de venta y este de aquí sería la segunda desviación. Entonces, ¿qué necesitaríamos que pase para que el precio llegue a la segunda desviación? Pues de la apertura del momento en que estamos abriendo la posición a la expiración, que vaya directamente hasta acá. Para que esto pase, ya tendría que considerarse un evento anormal de cola larga. Y entonces lo que vamos a hacer es en el valor que esté la segunda desviación, vamos a calcular cuánto es la pérdida que tendríamos, porque en el momento que llega la primera desviación el precio y queda por debajo, nos quedamos las acciones. En este caso vamos a tener las acciones en nuestra mano. ¿Y qué pasa si el precio se mueve hasta acá? Pues cuánto es lo que perderíamos. Y de ahí vamos a definir realmente si la posición es una posición o esa venta de put que estamos cómodos con la venta de ella o no estamos cómodos. Entonces, este es el propósito de calcular la gestión del riesgo por posición. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos calcular. Ok, aquí como puedes ver tengo una posición abierta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Obviamente toda la metodología, ¿no? Aquí hay un soporte, aquí hay otro soporte, el strike en el cual yo vendo este put está abajo de soporte y en la zona exactamente del otro soporte. La primera desviación estándar en esta operación que abrimos está por arriba de mi venta de put, ¿ok? Y la segunda desviación estándar está aquí, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que pasar y a dónde estoy calculando en el momento de la apertura mi máximo riesgo? Tiene que la acción de este día al a la expiración, pues, caer primero hasta esta zona, ¿ok? Hasta esta zona todavía no tendría yo que comprar las acciones, ¿ok? Las tendría que comprar en el momento que ya pase por aquí y expire, ¿verdad? Y a la segunda desviación tendría que llegar hasta esta zona, ¿ok? Eso significa en esta posición, si yo me quedo las acciones y el movimiento llega hasta la segunda desviación, vamos a calcular. Voy a poner aquí, en este caso la prima que recibo. Voy a poner aquí mi break even, que sería 43.6. Este es mi break even. Realmente ese sería precio de compra de las acciones. Voy a poner aquí, estoy recibiendo una prima. Y ahora, en este caso, ¿qué pasa si yo compro? Voy a ponerlo en gráfico de decímetros para ver si se nos abre un poquito. Perfecto. En el caso de que el precio venga hasta abajo y llegue a la segunda desviación, eh, este sería mi valor de compra de adquisición de las acciones y calculando el escenario más fatalista, que a la expiración el precio llegue aquí. Esto significa que cuánto estaría yo perdiendo por acción. Tendría las acciones en mi poder. Pero ¿cuánto estaría yo en un drawdown de la acción? Pues estaría $1.36 por acción, que vendrían siendo $136 que podría asumir en una pérdida en caso de que la acción
yo la vea mal, no me la quiera quedar, no le vaya a hacer alguna otra estrategia. Entonces yo estaría asumiendo que en el escenario más fatalista, a dos desviaciones estándar, pues perdería $136 por cada contrato. Con esto yo puedo definir y decir, ok, 136, perdón, $136, ¿es mucho, es poco o es algo que sí puedo tomar de riesgo en mi portafolio? Sí, es algo que puedo tomar de riesgo, perfecto. ¿Por qué debemos calcular a la segunda deviación? Porque hay activos y hay acciones que la segunda deviación puede estar mucho más lejos. Entonces debemos de tener en cuenta si estaríamos dispuestos a tomar ese riesgo ya quedándonos con las acciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver y buscar diferentes tipos de acciones para calcular la desviación estándar y algunos otros parámetros, ¿no? Voy a hacer alguna búsqueda de acciones simplemente. Me voy a ir aquí al escáner que tenemos y lo que voy a hacer primero voy a buscar las que tienen una volatilidad lo más alto posible para que sea más fácil encontrar las que se pueden mover más, ¿no? Pagan más, se mueven más y vamos a poder encontrar esta parte. Mira, aquí por decir ejemplo nos aparece APLD, ¿no? Entonces voy a ir a buscar APLD y voy a buscar una expiración, digamos, al 19 de diciembre, ¿ok? Entonces, fíjate cómo se pone interesante aquí, ¿verdad? El precio actual de APLD, vamos a verlo en el gráfico. Fíjate que aquí estuvimos con un miembro viendo de vender primas, pero voy a borrar todo esto mientras por el momento para que lo podamos. ¿No? No voy a poner la venta de primas, simplemente voy a poner las desviaciones, ¿verdad? Y no estoy haciendo un análisis si realmente nos convendría o no, simplemente es cómo lo analizo, ¿no? Entonces, yo sé que esta es la primera desviación. El precio puede mover hasta 22 aproximadamente, 22.5 eh, en 17 días, ¿ok? Entonces, a la primera desviación. Entonces voy a poner 22.5, 22.5, y esto sería la primera desviación estándar, ¿ok? 19, que sería la fecha de expiración, ¿ok? Y ahora vamos a la parte importante del cálculo de riesgo. Es dónde está la segunda desviación. Fíjate que la segunda desviación está en el 15, ¿ok? Entonces, la desviación aquí. Aquí la voy a marcar como segunda. Entonces, si te das cuenta, es una acción más volátil que podría tener un movimiento hasta segunda desviación. Es una probabilidad muy baja, si es una probabilidad muy baja, sería un evento anormal, un evento de long tail o cola larga, pero siempre hay que tener en cuenta que los eventos suceden, ¿no? Y cuando suceden, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a suponer que en la misma primera desviación vendimos el put y bueno, que nuestro precio break even ya con la prima cobrada, pues fue algo como por aquí, ¿no? Este fuera nuestro break even. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a adquirir las acciones y el precio viene de aquí, queda por debajo de la primera desviación o nuestra venta de put y queda por acá, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos las acciones en nuestro poder, compradas a 21.70. Ahora, un escenario long tail fatalista, ¿no? Que venga hasta acá. ¿Cuánto es lo que estaríamos perdiendo en este peor escenario, el más fatalista? Nos vamos de aquí y calculamos el movimiento hasta acá. En este caso, nuestra pérdida o nuestro drawdown, porque realmente pérdida sería hasta que cerráramos las acciones si no hacemos alguna otra estrategia, sería de $652. Si te das cuenta, en este caso, pues sería comprar 100 acciones a 21.71, que serían $2,171, y el escenario fatalista es que se venga todo este camino directo, ahora sí que sin escalas, hasta acá, ¿no? Es muy poco probable, pero
hay que tenerlo en cuenta. Si con este número, cuando tú lo haces y estás armando tu venta de put, este número está ok para ti, adelante. Si este número es alto y no lo consideras, eh, consideras que es alto lo que estás poniendo en riesgo, no la tomes. Ahora vamos a hablar sobre el compromiso de capital, la regla del 10%, y esto es la clave del crecimiento de la cuenta de la forma, digamos, tranquila o de la forma con una gestión de riesgo, es el compromiso del capital. Cuando yo vendo un put, ¿ok? Voy a ponerlo aquí, te lo voy a escribir. Si yo vendo un put, digamos, strike 50, ¿qué significa? Que estoy poniendo un compromiso de comprar 100 acciones. ¿A cuánto? A $50 cada una. Este compromiso, ¿cuánto costaría? Pues costaría $5,000, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo que saber que $5,000 los estaría comprometiendo. Lo que queremos hacer aquí es nunca comprometer más del 10% de nuestro capital. Si hay personas que llevan esta estrategia y lo aumentan un poquito, un 20% del capital, lo he visto, pero yo particularmente no me encanta esa idea porque no quiero que el 20% de mi capital queden en una sola acción. Se puede hacer, sí, se puede hacer con una sola, sí, pero es un riesgo gigantesco. Ahorita vamos a ver números exactamente de riesgo, pero para usos prácticos de cómo yo llevo esta estrategia, pues la llevo de esta forma, ¿no? La regla del 10%, ¿no? Entonces, vamos siempre a calcular el cálculo del compromiso, ¿verdad? Un contrato put obliga a comprarse en acción. Aquí tenemos el ejemplo clave, ¿no? Si vendemos un strike 100, pues el compromiso es de $10,000, ¿ok? Y la regla de asignación estricta es esto mismo, ¿no? Nunca vamos a dejar que más de un 10% de nuestra cuenta esté comprado en acciones, en algún activo, ¿ok? Evidentemente, bueno, pues tú lo podrás modificar si crees necesario, ¿no? Yo te estoy dando los parámetros que utilizo yo en esa estrategia, ¿no? El objetivo es asegurar que que la potencial asignación de un solo activo no estrese ni movilice la mayor parte de la cartera. Porque, ¿qué pasa si tú tienes una cuenta de $10,000, vendes un strike 100 y vamos a suponer que tuviste la mala suerte que este activo cayó, quedaste asignado, asignada y está en la segunda desviación, ¿ok? ¿Qué va a pasar con estos $10,000? Van a quedar inmovilizados. No los vas a poder usar, no vas a poder diversificar este capital para utilizarlo en otras operaciones. ¿Por qué? Porque ya lo vas a tener asignado a una sola acción. Entonces, es lo que no queremos, queremos tener capital para podernos mover sobre lo que vaya representando, ¿no? Ahora, vamos a hablar aquí sobre la parte de eh, la asignación, ¿ok? ¿Por qué te digo yo el 10%? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer como el trabajo eh, para esta estrategia? Es buscar dónde colocar esto, el capital, porque como vamos a requerir utilizar máximo un 10% de nuestro capital o de nuestro compromiso por acción, ahora lo que tenemos que buscar es como mínimo 10 acciones o 10 activos donde vender un put, ¿ok? Esta parte la vamos, de repente puede bajar, ¿ok? No necesitas los 10, a veces con 8, a veces con 7, porque muchas veces vamos a lograr encontrar primas más altas y no vamos a tener que a fuerza estar requiriendo las 10. Pero eso lo vamos a ver ahorita que finalicemos este tema. ¿Ok? Entonces, aquí lo que te estoy poniendo son las probabilidades de asignación de acuerdo a cuántas posiciones tenemos. Entonces, vamos a ver. Aquí en el ejemplo estoy poniendo una cuenta ejemplo de $50,000, ¿ok? Y aquí vamos a ver, ¿qué pasa si yo me comprometo con una sola operación
a comprar un activo, ¿no? Y digamos que vendo 10 contratos, strike 50 en una sola acción. Básicamente el compromiso que yo tengo es de comprar $50,000, ¿no? Y aquí estoy poniendo un riesgo, que ya vimos que la desviación estándar puede tener un riesgo independiente, ¿no? Aquí lo importante es, si yo lo hago en una sola operación, todo mi riesgo, tengo una probabilidad de asignación del 15.9%, ¿ok? Porque es una sola acción. Esto es la probabilidad de una desviación estándar, porque estoy poniendo todo en una solo, digamos, en un solo activo, ¿ok? Vamos a ver cómo va reduciéndose el porcentaje de probabilidad de asignación cuando yo voy cambiando de activos. En este caso, fíjate que tengo dos activos diferentes. Esto está calculado que sean completamente independientes del mercado, ¿ok? Digamos, uno de sector salud, uno de sector tecnológico o viceversa, ¿no? O sea, que no estén correlacionados en su sector. Entonces, si nosotros tenemos dos posiciones que dividamos la mitad de nuestra cuenta en una y la mitad de nuestra cuenta en otra, la probabilidad de que las dos queden asignadas es de 2.53%. Obviamente esta probabilidad está basada en todo lo que hemos platicado en esta sesión, que es la desviación estándar, que son las zonas donde lo hemos trabajado, porque todo está calculado una desviación estándar, los riesgos de asignación. Entonces, fíjate, como ya nada más por reducir a 2 o diversificar a 2, el que todo nuestro dinero quede atado, se reduce un 2.53. De cualquier forma, no sería nada cómodo tener el 50% de mi capital en una acción y el 50% en otra acción, ¿verdad? O aunque esta no quede asignada, tener esta asignación, que me bloquee la mitad del capital, no sería nada cómodo para poder buscar. ¿Qué pasa si nosotros entonces lo distribuimos en 10 acciones? ¿Ok? Y en 10 acciones, y el cálculo que aquí realizamos nosotros son que estas tres sean de sectores similares, luego estas tres de otro sector, digamos también similar, y luego estas tres de otro sector también similar, ¿no? Entonces, la probabilidad de que todas las acciones, las 10 quedemos asignado en todas, es de un 0.06%, ¿ok? Si te das cuenta, aquí tendríamos todas las acciones y los $50,000 asignados en todas. Que pase esto va a representar un 0.06%. Aquí tenemos los $50,000 asignados en una sola acción. Que pase esto tiene una probabilidad del 15.9%. Si te das cuenta, al tener una diversificación en sectores, tanto en activos, vamos a reducir muchísimo la probabilidad de asignación. Y si tenemos alguna asignación, va a ser mucho menos el riesgo que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí de quedara en dos asignaciones, ¿ok? Fíjate que el riesgo a una segunda desviación, en este caso, no es un ejemplo, ya vimos que la segunda desviación puede variar, serían $500 y $500, ¿verdad? Entonces tendría aquí, digamos, un drawdown de ¿cuánto? Vamos a ponerlo por aquí. Segundo, sería un drawdown de $1,000. ¿Ok? Vamos a suponer que aquí quedo con ¿ok? Una de las asignaciones. Entonces, ¿de cuánto estaría mi riesgo de drawdown por ser la posición tan grande? De, de $2,500. ¿Ok? Y luego aquí también, que este quede asignado, nuestro drawdown sería de $5,000. Entonces, fíjate cómo cambia completamente la visión. En este caso, quedo asignado con dos posiciones y mi drawdown sigue siendo menor que una posición acá completa. Es más, yo puedo quedar asignado en 5 posiciones, o sea, también que me asignen en estas 3, quedar en 5. Tendría una diversificación en 5 acciones diferentes, ¿ok? Y mi drawdown en 5 acciones diferentes sería igual a este.
¿ok? Con 5 acciones diferentes, yo tendría un DAO de $5,000. Entonces, esto es lo que hace que la gestión de riesgo sea mejor. Yo prefiero tener un drawdown de $5,000 en 5 acciones en una sola. ¿Por qué? Porque puedo aplicar diferentes estrategias ya con estas acciones, ¿no? Puedo hacer cover call, puedo hacer múltiples estrategias, algunas se puede retornar, etc. Entonces, esta es la parte más importante en la gestión del riesgo, la diversificación, ¿ok? Ahora vamos a ver la parte importante que es, bueno, ya sabemos que tenemos que nosotros poner una colocación de un 10% máximo de nuestra cuenta. Aquí seguimos con un ejemplo de una cuenta de $50,000. ¿Y qué es lo que vamos a requerir? Máximo vender un strike 50, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Si voy a vender un strike 50, pues vendo un contrato. Mis strikes totales serían 50. Vamos a suponer que voy a vender en alguna acción un strike 25, ¿ok? Tengo 2 contratos, podría vender exactamente 2 contratos para tener un strike 50 al final. O que realmente el strike que voy a vender es un 12,5, pues podría vender 4 contratos para que al final tenga strike 50 total, ¿no? De esta forma, pues vas a ir calculando cuántos strikes podemos ir vendiendo o podemos, o cuántos contratos tenemos que ir vendiendo de acuerdo al strike que estemos vendiendo, ¿no? Pero nunca superar que los strikes totales que estás vendiendo sean mayores a lo que vamos a poner en riesgo por activo. Ahora vamos a ver algo que se llama la trampa de la prima bruta, el retorno anualizado. Una de las cosas que normalmente te puedes dar cuenta, quien hace algunas estrategias de venta de prima, es que su objetivo inicial, ¿ok? Es lo que va a recibir de prima comparado con el retorno que le está dando sobre lo que ponemos en margen, ¿verdad? Como compromiso a comprar las acciones. Pero eso a veces es un error muy grande, ¿no? Vamos a ver aquí, la cantidad de la prima cobrada, el valor bruto no es la métrica más importante, nunca debe ser. Para nuestra metodología, no debemos dejarnos ir con la finta de un put que paga una prima alta. Es un error común elegir, por ejemplo, un put que nos paga 2.50 a 120 días, cuando un put que paga 0,25 a 5 días puede ser mucho más rentable, ¿no? Lo que realmente mide la eficiencia de nuestro capital y cómo estamos utilizándolo es el retorno anualizado. Entonces te voy a enseñar por aquí estos ejemplos, ¿no? Vamos a ver aquí dos ejemplos, ¿no? Un strike 50 que nos da $150 por esa prima, ¿no? Con expiración a 90 días. Esto me da un retorno de cuánto? De un 3%, ¿ok? Sobre lo que estoy poniendo como colateral o compromiso para comprar las acciones. ¿Qué significa? Que posiblemente yo vaya a tener mi dinero aquí atrapado 90 días. Entonces, lo tendría 90 días, tendrían que pasar otros 90 días, ¿ok? Y luego, digamos, otros 90 días para yo estar sacándole, ¿ok? Un retorno del 3%. ¿M? Esto se traduce en un anualizado de ¿cuánto? De 12,16%. Entonces, realmente, si yo me estoy poniendo como objetivo 1,5 mensual, ¿ok? Que es un 18% anual, no es una forma eficiente de trabajar con mi capital, no estaría siendo eficiente mi dinero. Ahora vamos a ver el ejemplo de acá abajo, ¿no? Mismo strike 50, me paga mucho menos que este, fíjense que me paga 0,25, es un retorno de 0,50, ¿ok? Es menor que este. Pero ¿qué pasa? Que esta posición de aquí es de 8 días de expiración. Entonces, si lo ponemos en este ejemplo, 8 días, 8 días, 8 días, 8 días, y así cada 8 días yo podría estar retornando un 0,50%, que eso me va a dar un anualizado de 22,81.
Ok, entonces lo más importante siempre va a ser el anualizado. Cuando te pongo esto de 8 días y 8 días y 8 días, no significa que en la misma acción vamos a poder vender cada 8 días una desviación estándar que esté alineada a un soporte, ni mucho menos. Pero lo que tenemos que ver es qué tan eficiente podemos estar rotando nuestro capital, encontrando nuevas primas para llegar a nuestros objetivos. Entonces, lo más importante es el anualizado, ¿ok? Como puedes ver aquí, vamos a ver en Alpha Radar cómo tenemos nosotros los Cash Secure Put, ¿ok? Y siempre ponemos los anualizados, ¿verdad? Esto es lo más importante de esto. Entonces nosotros aquí pues podemos buscar ujú, diferentes activos, por si yo quiero activos defensivos, un ejemplo, o quiero blue chips. Y entonces por decir blue chips me puedo encontrar Wells Fargo, ¿ok? Y veo que este anualizado que está aquí no es el, el anualizado que realmente yo querría. Fíjate cómo cumpliría con ciertos factores para poder abrir la posición. El strike 81 realmente quedaría por aquí. Pues realmente es un strike que queda por debajo del soporte. ¿Ok? Este normalmente va a ser una desviación estándar, aunque habría que irlo a confirmar. Tenemos un premium de 0.47. Muchas personas dirán, ok, lo voy a vender, me parece bien, pero el anualizado está por debajo de los objetivos que estamos marcándonos. Entonces realmente no sería lo ideal. ¿Ok? Entonces yo tengo que ver cuánto es lo mínimo que puedo recibir o que tengo que recibir para poder hacer mi estrategia correctamente. Entonces, vamos a ver en este caso una herramienta que yo utilizo para calcular cuánto es lo mínimo que puedo recibir. Ok, aquí esta herramienta la vas a encontrar en la descripción, ahí va a estar para que la puedas hacer una copia. Es muy sencilla. Simplemente, ¿qué hago yo? Yo le pongo una meta mensual, ¿no? Por decir 1.5, que eso es equivalente al 18% anual. Como te mostré al principio de esta sección, vemos que yo estoy logrando el 2.5 por ciento mensual aproximado, que vendría siendo un 28. Este 28% que estoy logrando aproximadamente anualizado es en relación a este tipo de objetivo que me pongo, porque vamos a encontrar diferentes acciones o diferentes primas que nos van a dar más de lo mínimo que requerimos. Pero en este caso te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo pongo aquí el strike 50 con 10 días de expiración. ¿Ok? El sistema me dice, como son 10 días, tu objetivo proporcional para lograr la meta mensual del 1.5 o que es igual al 18% anualizado, tienes que cobrar como mínimo 0.25. ¿Ok? Entonces, si yo encuentro valores mayores a este mínimo, ¿ok? Que pueda cobrar, entonces ya estaría superando en esa operación solamente más del 1.5. Y entonces eso me da holgura, ¿ok? Para poder trabajar mejor. Te lo voy a poner como en algún ejemplo rápido. Digamos que aquí nosotros tenemos las operaciones que vamos abriendo, ¿ok? Y en mínimo, como mínimo, todas deben de tener el 1.5, ¿verdad? El 1.5 es relacionado a cuántos días nos faltan, no que nos lo vaya a dar en ese momento. Por eso dice aquí objetivo proporcional. ¿Ok? Entonces, si yo en todas pusiera el 1.5 para lograr mi objetivo del 18% anual, ¿ok? Necesitaría tener las 10 posiciones, ¿ok? Tener otras más. Constantemente tendría que tener 10 posiciones, todas con el 1.5, ¿verdad? Así. Entonces, eso me haría tener, el 18% anual. ¿Cómo se logra tener un alcance más alto de esto? Porque la mayoría de veces vamos a poder encontrar primas que son más altas, y que nos van a pagar más del objetivo proporcional, que nos elevarían esto a 2 o a 2.5, etc. Entonces, podemos tener una posición de 2.5, otra de 1.5, otra de 2, otra de 1.8, otra de 2.2,
etc. Entonces, posiblemente no necesite yo las 10 posiciones y posiblemente con 7 u 8. Esto es un proceso que normalmente vas a ir haciendo con tu cartera, ¿no? Se vence un contrato, abres otra y estás buscando. Entonces vamos a ver ahora, vamos a intentar encontrar alguna posición y vamos a cotizarla y ver si nos es favorable, ¿no? Voy a buscar aquí, por ejemplo, Netflix. No, no vamos a buscar en Blue Chips, que eso es un poco complejo, y vamos a buscar a 10 días. ¿Ok? Y vamos a ver qué gráfico nos gusta un poquito. ¿Ok? Para ver si lo podríamos vender. Vamos a buscar en esta, ¿no? SOXL. Es una posición que ya hemos tenido y a veces es un poco volátil, ¿no? Entonces vamos a ver. Voy a poner aquí SOXL. Voy a borrar esto que teníamos de antes, de prima, que ya te había enseñado. Y voy a ir a buscar SOXL a cuántos días. Aquí me dice que hay un anualizado del 66, pero realmente este strike 36 no me gusta. ¿Por qué no me gusta este strike 36? Porque si lo vemos está a la mitad del camino, ¿verdad? Fíjate que no es tan agradable, no estamos, aunque esta parte se podría considerar como un soporte, pero vamos a suponer que no. Entonces, vamos a ir a buscar SOXL con 10 días de expiración, SOXL con 10 días de expiración, que sería el 12 de diciembre, y vamos a buscar, por ejemplo, el strike 36, que esa es una desviación estándar, puedo tener el strike 35. Vamos a suponer que digo, ok, me voy a ir un poquito más abajo y voy a poner el strike 35 que está por aquí. ¿Cuánto nos paga el strike 35? Si yo vendo el strike 35, le doy clic, el broker nos indica cuánto nos estaría pagando. 0.48 a 10 días. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo el strike 35 a 10 días, la tabla nos está diciendo que mínimo tenemos que obtener 0.18. ¿Cuánto nos está dando realmente el mercado por esa posición? Nos estaba dando 0.48. ¿Ok? Si te das cuenta, es más del doble de lo mínimo que podemos eh, recibir, ¿no? La prima mínima requerida. Entonces, en este caso, esta meta mensual o sobre esta operación en específico, no estaríamos sacando el 1.5, estaríamos sacando un retorno mucho más alto, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar el anualizado? Esto lo vamos a hacer muy fácil, ¿verdad? Eh, punto 48, ¿ok? Que es lo que vamos a recibir de prima. Ujú. Lo voy a dividir entre el strike o el compromiso, ¿ok? Aquí yo estoy comprometiéndome a comprar 100 acciones a 35 cada una, ¿no? Entonces, esto lo voy a dividir y el resultado que me dé lo voy a multiplicar por 100, ¿verdad? Entonces ahí vamos a sacar el retorno, ¿ok? El retorno sobre la posición. Punto 48 entre 35 por 100 me está dando un 1.37% de retorno. ¿En cuánto tiempo? En 10 días. Entonces voy a buscar cuál es el anualizado de esta posición. ¿Cómo saco el anualizado? Voy a poner 365 entre 10, ¿no? Que es el año completo, y entre los 10 días que yo tengo esta posición para la expiración, ¿verdad? Entonces, este número va a ser 36.5, obviamente, ¿no? De 10. 36.5, ¿ok? Y luego estos dos números, lo que voy a hacer es multiplicar este por este, ¿ok? Entonces, 36.5 ujú, por 1.37. Esto me está dando un anualizado del 50.05%. Si nos damos cuenta, ya con esta posición, yo ya tengo un anualizado mucho mayor a mi objetivo, que era el 18%, ¿no? Porque el 18% es 1.5 mensual, por los 12 meses, 18%. Esta posición hace que pueda
no requerir abrir las 10 operaciones, ¿ok? Porque me está cubriendo, en este caso, 3 operaciones o 2 operaciones. Entonces, no requiero constantemente tener las 10 posiciones abiertas como lo tenemos, acá, ¿no? Como lo habíamos visto en este lado, ¿no? Fíjate cómo yo ya no requiero tener las 10 posiciones. ¿Las puedo tener si las encuentro? Por supuesto que sí, ¿verdad? Si las encuentro sería una maravilla, pero tampoco quiero estar estresado y abrir por abrir, simplemente por lograr mi objetivo. Entonces, en este caso, ya con una yo lo cubriría. Si yo busco alguna otra, digamos algo más relajado, entonces sí podría darme el gusto de decir, ok, voy a abrir, por ejemplo, en Blue Chips, que sé que son las que menos van a pagar. em, y vamos a ver, te voy a buscar alguna, vamos a ver una defensiva, a ver si hay alguna, una low beta. Mm, en Quality Stocks, vamos a ver. Fíjate bien en TSM, por ejemplo, ¿verdad? TSM que me está diciendo Strike 270, ¿no? Es un ejemplo. Vamos a verlo hasta, esto es al 19 de diciembre. TSM, 19 de diciembre, Strike 270. Si te das cuenta, ese Strike está en la desviación estándar, ¿ok? Entonces, pues de entrada sabemos que sí se podría vender. Voy a ver cuánto es lo que, digo, cómo está el gráfico de TSM y dónde está el 270. En este caso, voy a ver que fíjate, el 270 está exactamente aquí. ¿Ok? Está pues justamente en la zona de soporte, digámoslo así. Pues este sería el 270, lo voy a poner aquí como venta de put. Ahora, ¿cuánto es lo que me está dando este strike 270? Vamos a ver, TSM, el 270 me daría 1.85, ¿ok? Entonces voy a poner a 17 días. Eh, strike 270, ¿cuántos días dijimos que eran? 17 días. 17 días. Necesito 2.30. Y fíjate que 2.30 está por debajo, está por debajo del 1.84 que me logra dar el mercado. ¿Ok? En este caso, el mercado me estaría dando por esta posición 1.84. Estaría por debajo de mi objetivo o de mi mínimo requerido. Pero si vemos la posición anterior que simulamos, que nos duplicaba la efectividad en el capital, entonces podemos equilibrar. Vamos a suponer que esta nos está dando 1.20 como meta mensual o un anualizado. Este es un anualizado más bajo, no lo voy a sacar para no hacerte tampoco tanta vuelta, pero digamos que el otro, este es 1.20, la pasada que hicimos era como de 4%, ok, no recuerdo el dato, si juntamos las dos y la dividimos entre dos, pues estaríamos aproximadamente a un 2.60, ¿no? Por ciento. Entonces vamos equilibrando el portafolio. ¿Sí puedo tomar posiciones que estén más bajas del mínimo requerido? Sí, siempre y cuando haya otras que me las equilibren, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar sobre la gestión activa de la posición, una parte importantísima y que luego muchas veces esta parte genera dudas. Entonces, con esto creo que espero que te quede muy claro. Igual vamos a ver unos ejemplos, pero vamos con la parte teórica, ¿no? Cuando nosotros vamos a abrir una posición, nosotros, como lo vimos desde el inicio del módulo, tenemos lo que es el bid, mid y ask, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos la posición, podemos negociar el precio que normalmente vamos a poder obtener. Muchas veces yo con el precio bid estoy conforme, pero ninguna sola vez me voy a negociar este precio. Siempre negocio lo que se pueda por el mid. ¿Qué significa? Como en este ejemplo, si yo vendo este contrato y lo pongo al precio bid, significa que
voy a cobrar por él $25. Si lo pongo al precio MIT, significa que voy a cobrar por el 50, y si lo pongo al precio ask, cobraría por ese contrato $100. Si nos damos cuenta, a veces vamos a encontrar diferencias o hasta más grandes. Es muy complicado lograr vender un contrato al ask, me ha pasado muy pocas veces, pero normalmente sí lo que estoy haciendo, y esto lo ven los miembros porque lo hago en vivo, eh, es tratar de negociar un valor que esté como en esta zona, diga, ¿ok? Y empiezo a negociar. ¿Por qué? Porque no de una voy a aceptar lo menos posible, sino intento negociar lo máximo posible. Entonces, cuando vas a abrir una posición, nunca debes abrirla a mercado, siempre debes de negociar. Vamos a ver aquí en la parrilla qué es lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, aquí podemos ver una posición y vamos a fijarnos en el 265, ¿ok? Que es de aquí 260. Ujú. Esta nos dice que se puede vender en punto 80 y que se puede comprar en punto 98. Si yo pico el lado del bid para vender el contrato, ¿ok? Y yo aquí en la parte inferior acepto los punto 80, me lo va a dar inmediatamente. ¿Por qué? Porque estoy aceptando el precio más bajo. Es lo que normalmente eh, tenemos que hacer para negociar, y esto va a ser una gran diferencia en nuestro beneficio anualizado, es negociar un mejor precio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empiezo yo? Digamos que aquí podemos ver que tenemos el, el bid, el mid y el ask. Pues yo empiezo negociando un poquito arriba del mid. Fíjate que aquí le puse, bueno, pues yo pido por él punto 93. Y ahí lo dejo un ratito, un minuto, un poco menos. No me lo tomó, pues entonces punto 90. No me lo tomó, pues entonces punto 89, que ya es en el mid. Ahí ya la probabilidad de que no los tome es más amplia, ¿no? No me lo tomó, pues entonces bajo un poquito hasta el precio que realmente yo puedo aceptar. Yo podría aceptar 0.80 si en nuestra tabla del cálculo de cuánto es lo mínimo viable podemos aceptar, podemos hacerlo perfectamente, pero yo normalmente siempre empiezo negociando en alguna parte más alta, porque para tener un poco más de rentabilidad. ¿Ok? Entonces, siempre es importantísimo que negocies. Nunca vayas a abrir estos contratos al market y mucho menos cerrarlos. Ahorita vamos a ver por qué. Porque puedes tomar, te va a tomar el peor precio posible. Siempre debes hacerlo al límite y ir fijando qué valor quieres tener. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar sobre esto porque a veces queda un poco de duda, ¿no? ¿Cómo gano yo con un contrato, no? Vamos a suponer que yo lo vendí y lo vendimos en 0.25, en el valor más bajo, pero que ese valor realmente nos da para nuestros números de rentabilidad. Para yo llevarme todo el beneficio, ¿ok? Los $25 para quedármelos y no cerrar el contrato o cerrarlo, yo lo tendría que cerrar en cero, ¿ok? Yo lo vendí en 25, lo cierro en cero y me quedo entonces los 25. Este máximo beneficio normalmente para cerrar en cero no se va a poder cerrar en cero. Yo particularmente los dejo expirar porque normalmente están tan lejos de los strikes que los dejo expirar, y listo. Simplemente dejas que el contrato expire y tienes dos opciones. Si el contrato está por debajo, pues te quedarás las acciones, y si el contrato, el precio está por arriba del contrato, no te vas a quedar acciones y se cierra en cero. ¿Ok? Pero a veces tenemos que entender esta parte, ¿no? Si yo lo vendí en 0.25 y yo lo cerré en 0.25, ¿cuánto gané? Nada, absolutamente nada. Gané cero, ¿ok? Y si yo lo vendí en punto 25 y lo cerré, ¿ok? En 0.50, significa que yo recibí $25 por abrirlo. Y si lo cerré en 0.50, significa que pagué $50 por cerrarlo. Entonces, ¿cuánto es mi pérdida total? Pues $25. Entonces, es muy importante que tengas muy bien entendido los números
para que no vayas a caer en algún error, porque ahorita te voy a mostrar anomalías que se presentan muy continuamente, que te podrían caer en un error, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte de acá de estas anomalías, ¿ok? Aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Eh, Al momento de entrar, la acción, el activo, digamos, cotizaba en 75 y nosotros vendimos un strike 50. Eso significa que el strike está por debajo del precio actual, $25, ¿ok? Fuera del dinero. Nosotros lo vendimos y aceptamos esta cantidad, ¿no? Y lo vendimos a punto 25, digamos que no logramos negociar nada por aquí, pero con esta cantidad nosotros estábamos contentos y conformes porque va sobre nuestro plan. Ahora, pasan los días y estamos cerca de la expiración y el activo ahora está en $100, o sea, subió de 75 a 100. ¿Qué significa? Que se alejó, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, te lo voy a dibujar rapidito. Vamos a suponer que este es nuestro gráfico. ¿M? Y en un principio el activo estaba por aquí, en 75. Nosotros vendimos un contrato por acá, el strike 50. ¿M? Y ahora, a la fecha de hoy, el activo ya está en 100. O sea, se ha alejado de nuestro contrato. Mucho menos riesgo de asignación tenemos, entonces sería un contrato que va a terminar expirando y nos vamos a llevar toda la prima. Cuando se aleja tanto el precio de los contratos, ¿qué es lo que pasa? Que el bid y el ask se vuelven inestables, tienen anomalías gigantescas. Ahorita vamos a buscar en la parrilla para que entiendas. Entonces, ¿qué pasa? El bid se pone a 0.10, el ask se pone a 1.50 y el broker tiene que calcular en cuánto podría cerrar. Como el broker va a sacar el precio medio, te va a decir, puedes cerrar en 0.80. Entonces, si nosotros vendimos en 0.25 y en teoría podríamos cerrar en 0.80, el profit and loss que nos va a marcar el broker va a ser de un menos 220, porque nosotros vendimos y recibimos 25 y para cerrarlo tenemos que pagar el MID, que son 80. Entonces nuestro profit and loss nos va a marcar esta pérdida. Pero no debes de asustarte ni hacer absolutamente nada. Y esto es algo muy común que nos va a pasar. ¿Por qué no debes asustarte? Porque a fin de cuentas, aquí tenemos un derecho y una obligación. Si el precio del activo está por debajo de nuestro strike, nos quedamos con las acciones. Si el precio del activo está por encima de nuestro strike, no nos quedamos las acciones. En este caso, el precio del activo es 100, está muy arriba de nuestro strike. Este profit and loss que te muestra el broker es por la anomalía entre el bid y el ask. ¿Ok? En este caso simplemente es dejarlo correr, dejarlo expirar, porque al final este contrato se va a quedar sin ningún valor y tú vas a mantener tus mismos 25 que ingresaron por la venta del contrato. Te voy a enseñar algunos contratos, vamos a ver algunos contratos de compañías para que veas cómo puede haber estas anomalías tan grandes, ¿ok? Sobre todo en contratos que ya están cerca de expirar y que pueden tener algunas diferencias gigantescas, ¿no? Vamos a ver aquí, ver, por decir, esta es una compañía que yo he vendido varios contratos, me gusta mucho, como no tiene tanta liquidez, se vuelven súper anómalos los contratos. Fíjate, este de aquí, ¿no? Mira, cero en el bid y 75 en el ask. Entonces, digamos que si alguien vendió ese contrato en punto 10 en algún momento, ahorita el mid pues va a ser más o menos punto 35, ¿verdad? ¿Qué le va a decir el broker a esta persona? Pues que tiene una pérdida de 200 y tantos por ciento. Si te das cuenta, hay 276 contratos vendidos aquí. Lo más seguro es que todos sean ventas de put, ¿ok? Simplemente ellos saben que está muy lejos el precio
que simplemente tienen que dejar expirar para acabarse llevando toda la prima. Entonces, esto va a ser muy común. Fíjate este caso de acá, como hay una anomalía muy grande, ¿no? Cero a la compra, 255 a la cero a la venta, 255 a la compra. Obviamente el MIT, pues va a ser algo así como 1.25, ¿no? Si una persona vendió este contrato en punto 20 en su momento que había liquidez, pues obviamente le va a mostrar un profit and loss tremendo, ¿no? Realmente, bueno, un loss tremendo. Realmente para que esa persona tuviera riesgo en esta acción, la acción tendría que caer por debajo de 10 en 17 días. Vamos a ver la acción. Mira dónde está el nivel de 10. Fíjate que acá, pues el 10 está en este nivel. ¿Ok? Aquí. Entonces, si te das cuenta, esa persona no tiene ningún riesgo absoluto. Esto es más de 3 desviaciones, ¿no? Eh, pero la anomalía en estos contratos, pues te puede llegar a marcar esas diferencias. Entonces, cuando estés ya con la operativa abierta y ves algo así, tú debes entender, ¿mi contrato está en la zona de pérdida, en la zona donde me tengo que quedar con las acciones, o mi contrato está en la zona donde no me voy a quedar con las acciones? De esa forma va a ser mucho más fácil que lo puedas entender. Igual te recomiendo abrir varios en demo, probar cómo se mueven, la volatilidad y cómo varían los contratos en las opciones puede ser muy agresivo. Entonces, siempre entrenar como toda esta parte, ¿verdad? Y luego vamos a hablar sobre la gestión de los cierres anticipados. Tú podrás leer muchas veces y hay muchas personas que cierran sus contratos cuando ya tienen el 50% del beneficio. Y eso no está mal, eh, pero con unos pequeños detalles, ¿no? Para nosotros mantener nuestro camino hacia nuestras metas anualizadas, tenemos que pensar cuándo o hasta cuándo podemos cerrar. Muchas veces vas a ver que tienes el 50% de la prima muy rápido, ¿no? Digamos que tú vendiste el contrato y lo vendiste en 0.25, te ha depreciado con el tiempo y ahora ese contrato tú lo puedes cerrar en 0.12, pues estarías ganando el 50% ya de la prima. ¿Cuándo sí te conviene cerrar el 50% de la prima? Antes de que pasen la mitad de los días para expirar. Aquí en un ejemplo puse un contrato que tiene de duración 20 días. Si antes de los 10 días ya tienes el 50% de la prima, sí te conviene cerrarlo y volver a buscar otro contrato o seguir manejando tu posición. Pero si ya, digamos que estás aquí en el día 15, tienes el 50% de la prima, ¿m? Y lo cierras, ¿qué va a pasar? Que ya estás renunciando a una parte del beneficio y estás reduciendo el anualizado. Lo que no queremos es reducir el analizado. Evidentemente, cada caso hay que tratarlo de forma independiente. Yo sí he llegado a cerrar anticipadamente un 50% de la prima, faltando 2 o 3 días, porque cambió la condición de la acción. Se acercó mucho a mi strike, alguna noticia de la acción ya no me gustó como para quedarme las acciones en caso de quedar asignado. Entonces cambio ahí, pero es muy raro que llegue a pasar este caso de que cambie la decisión de la acción. Pero sí he cerrado con profits más pequeños, pasando el 50% del tiempo, pero son casos aislados. Pero como norma, si todavía, si no ha pasado el 50% del tiempo y ya tienes el 50% de la prima, puedes tomar la posición, liberas margen, liberas dinero que estás comprometido a comprar y puedes vender en otro activo o en ese mismo activo otra vez una. Si ya pasó el 50% del tiempo, no vas a ser eficiente la venta de la prima ni el anualizado que estamos buscando
de forma general. Ok, bueno, pues aquí hemos llegado al final de esta masterclass de venta de puts como estrategia de inversión. Espero que te haya ayudado, espero poder aportar con esta clase más a tu conocimiento y ayudarte a entender una metodología que yo llevo mucho tiempo realizándola. Y bueno, pues fue un placer si llegaste aquí, un placer que vieras todo el video y nos vemos pronto. Hasta luego.